Vamos a ver otra aplicación de ecuaciones diferenciales de primer orden. Y aquí tenemos la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton viene dada por esta ecuación diferencial, donde en esta ecuación diferencial T mayúscula es la temperatura en el tiempo T. Generalmente es la temperatura de algún objeto la que estamos midiendo en cierta medida de tiempo. La temperatura puede ser en cualquier escala de medición de temperaturas. La T minúscula es el tiempo, medido también en cualquier unidad de tiempo. TA, que es el parámetro que se observa aquí, es la temperatura del ambiente, y que en este caso suponemos que la temperatura de ese ambiente es constante o es una temperatura controlada. Y la K viene a ser una constante de proporcionalidad, cuyo valor positivo o negativo nos indica si la temperatura está creciendo o decreciendo. Bien, esta ley de enfriamiento de Newton lo que modela es la temperatura de un objeto en un ambiente dado, pero nos lo modela de una manera en la que la temperatura no sube indefinidamente o no baja indefinidamente, sino que en algún momento se tiene que equilibrar con la temperatura del ambiente. Entonces, diferencial de T mayúscula sobre diferencial de T minúscula le hace como la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, o dicho de otra manera, es la velocidad a la que la temperatura de ese objeto, por ejemplo, está cambiando. Obviando este parámetro K, ubiquen a que es igual la velocidad de la temperatura. Es igual a la diferencia únicamente entre la temperatura del objeto y la temperatura del ambiente. Eso significa que cuando este objeto, T mayúscula, tiene una temperatura ya muy similar a la del ambiente, esta resta debe de entregar un número muy pequeñito, y por tanto, como es equivalente o proporcional a la velocidad del cambio de temperatura ya no es muy alta. Pero imagínense que el objeto está a 10.000 grados y que la temperatura es 0 grados. La resta da algo gigantesco. Da como resultado, pues 10.000 menos 0, 10.000 grados. Entonces en este caso la velocidad va a ser completamente proporcional a eso. Aquí la velocidad decrecería, pero sí muy rápidamente. Para analizarlo de una mejor manera, pues aquí tenemos un pequeño ejemplo extraído de un libro, donde en este ejemplo ya se está dando aquí el modelo de enfriamiento de Isaac Newton. Dice, una barra metálica a una temperatura de 100 grados Fahrenheit se pone en un cuarto a una temperatura constante de 0 grados Fahrenheit. ¿Notan que esto es la temperatura del ambiente? Porque aquí ya lo está diciendo, que se pone esa barra en un cuarto a una temperatura constante de 0 grados Fahrenheit. Significa que el cuarto tiene una temperatura controlada de 0 grados. Esto parece ser una condición inicial. En esta condición inicial, pues parece lógico decir que está ocurriendo en el tiempo cero. Parece ser que en el tiempo cero, esta barra tiene una temperatura de 100 grados Fahrenheit. Después dice que después de 20 minutos la temperatura de la barra es de 50 grados Fahrenheit. Esto es otra condición. Sería la condición final. Esta es la condición 1. Esta es la condición 2, que a los 20 minutos ya alcanzó una temperatura de 50 grados Fahrenheit. ¿Cuánto tiempo tendrá la barra? ¿Cuánto tiempo tardará la barra para llegar a una temperatura de 25 grados Fahrenheit? ¿Seremos capaces de eso? Si la barra inicialmente entró a una temperatura de 100 grados Fahrenheit, a los 20 minutos ya tenía 50 grados Fahrenheit, y sabemos que en el ambiente ese cuarto tiene una temperatura de 0 grados Fahrenheit. La pregunta es, ¿cuándo tendrá 25 grados Fahrenheit? Y la otra pregunta es, ¿cuál será la temperatura de la barra después de 10 minutos? De hecho, aquí ya han pasado 20 minutos cuando tiene una temperatura de 50, que pasó de 100 a 50. Yo quiero pensar que a los 10 minutos su temperatura está entre los 100 y los 50 que están marcados aquí. Ok, vamos entonces a ver la solución. Dice que sea T mayúscula de T la temperatura de la barra en el tiempo T. Sí, claro, ya sabemos que en la ecuación diferencial T mayúscula es la temperatura. Luego,
T mayúscula de 0, esta es la T minúscula, la que está dentro del paréntesis, es igual a 100. Claro, ya lo tenemos identificado, que esta era una condición inicial. Y T de 20 es igual a 50, también ya lo teníamos aquí indicado, que a los 20 minutos ya tiene una temperatura de 50 grados Fahrenheit. Después dice que la temperatura del medio ambiente es TA, y en este caso TA es igual a 0 grados Fahrenheit. Y aquí nos dice algo que ya les había comentado, que dt mayúscula entre dt minúscula es la velocidad a la que se enfría la barra. En este caso se está enfriando. Por la ley de enfriamiento de Newton se tiene que, y aquí nos muestran la ley de enfriamiento de Newton. Lo que tenemos que sustituir en esa ley de enfriamiento es la temperatura del ambiente. Y como la temperatura del ambiente es 0, quiere decir que en este caso podemos prescindir de este valor. Si por ejemplo fuera 10, aquí diría K minúscula que multiplica a T menos 10, pero por ese motivo cuando se pasa a la siguiente fila ya no aparece la temperatura del ambiente, porque claramente aquí lo está diciendo, es 0 grados centígrados. Desde el inicio se nos viene manejando que esa es la temperatura del ambiente, ¿ok? Sujeto a estas condiciones iniciales. Recuerdan que yo en las condiciones iniciales lo expliqué en el ejemplo previo. Recuerdan que en esas condiciones iniciales siempre para mí es importante que el primer tiempo sea el tiempo cero. Pues en este caso ya cumple que es el tiempo cero, así es que la condición así la voy a dejar. Nos dice que la solución general de la ecuación diferencial es ya conocida y este es el resultado de la solución de esa ecuación diferencial. Pues aquí voy a tener que hacer con ustedes la solución de esa ecuación diferencial y ver por qué es este resultado. Entonces, pues empecemos. Tenemos nuestra ecuación diferencial derivada del tiempo, derivada de la temperatura con respecto al tiempo, es igual a una constante K por la temperatura. Esta es una ecuación diferencial de variables separables. En esta ecuación diferencial es claro que dt debe de pasar de estar dividiendo multiplicando del otro lado, y T mayúscula debe de pasar dividiendo del otro lado. Esto es para separar completamente las variables. Y aquí ya quedaron completamente separadas las variables, T mayúsculas de un lado y T minúscula del otro lado. Entonces en este momento ya puedo yo realizar la integral de esta ecuación diferencial. La primera integral es muy sencilla, es muy básica. Es la integral de logaritmo natural de t. La segunda integral también es demasiado sencilla. La integral de la diferencial de t simplemente es t. Y aquí le colocamos más c. Ese más c es tanto la constante de la primera como de la segunda integral. ¿Qué hacemos para despejar t mayúscula? Pues muy sencillo, hacemos su operación inversa, que es colocar un exponencial justamente con el exponente lleno de lo que dice la ecuación, tanto de un lado como del otro. De un lado va a decir logaritmo natural de t y esto se va a eliminar. Entonces aquí quedaría únicamente t mayúscula. Y del otro lado voy a aplicar una propiedad de los exponentes, la cual dice esta propiedad que a a la n por a la m es igual a la n por m. Entonces, en este caso, es a la n más m. Entonces, en este caso, es evidente que nosotros estamos aquí. Es esto. Entonces, ahora voy a pasar aquí. Por tal motivo, esto lo voy a escribir como e a la k por t por e a la c. Pero la c, que en este caso lo voy a nombrar como C1, es una constante cualquiera, es un valor cualquiera. E de hecho es un número, es el número 2.7 y todos los demás decimales, es un número racional. Por lo tanto, e a la c, que es un número cualquiera, lo puedo sustituir por una c, porque 2.7 elevado a cualquier número cualquiera, pues me da otro número cualquiera. En este caso, invierto el orden de esta multiplicación y digo que la temperatura es igual a una constante por E a la K por T.
y finalmente digo que esta es la solución de esa ecuación diferencial. Vamos entonces a grabar en nuestra mente la solución de la ecuación diferencial. Dice que t mayúscula es igual a c por e a la k por t. Seguramente el autor está haciendo algo más. Seguramente el autor está diciendo que esta t mayúscula es una función de t minúscula. ¿Ok? Vamos a ver cómo está ejemplificado el resultado. Y así es, en el resultado de esta ecuación diferencial, aquí tenemos justamente dicho resultado. Ahora están empezando a sustituir las condiciones iniciales. La primera condición inicial es a qué temperatura entra en el tiempo cero. Por tal motivo, aquí dice que en el tiempo cero, el cero es el que está dentro del paréntesis, el tiempo, dice afuera que la temperatura es de 100 grados Fahrenheit. Quiere decir que debemos de sustituir en esta ecuación que está aquí, esta condición inicial. Y de hecho quiero hacerlo aquí, medianamente está ejemplificado, pero yo quiero hacerlo con ustedes. Entonces aquí sería que en el tiempo cero, la temperatura son 100 grados. Vamos a ver qué dice la ecuación. La ecuación dice que t mayúscula, es decir 100, es igual a una constante por e a la k por t, pero t vale 0. Significa que aquí arriba me va a dar como resultado 0. Y e a la 0, un número elevado a cualquier exponente 0, siempre me va a dar como resultado 1. Por eso, aquí la primera solución de esta condición inicial me dice que c debe de ser igual a 100. Y en este momento mi ecuación la actualizo y yo puedo decir sin ningún problema que la ecuación es t mayúscula de t ya no es igual a c, es igual a 100 por e a la k por t. Y de hecho es lo que el autor nos muestra aquí, lo que voy a señalar a continuación. Aquí está actualizada ya la ecuación, ¿ok? Ahora vamos a decirle qué pasó 20 minutos después. Recuerden que una ecuación diferencial es capaz de modelar un fenómeno físico y capaz de predecirlo posteriormente. Pero para poder predecir algo, es evidente que necesita un estado inicial y un estado final para tener una idea de cómo ha ido evolucionando por lo menos en cierto lapso de tiempo. Si yo no tengo ninguna referencia, pues no voy a poder predecir con objetividad, sino simplemente voy a adivinar. ¿Ok? Aquí está la segunda condición inicial. La segunda condición inicial dice que cuando t minúscula vale 20, t mayúscula vale 50 grados Fahrenheit. Y aquí nos muestra el resultado de cómo es que se está realizando ese despeje. Por alguna razón el autor quiso invertir, no sé si ya se dieron cuenta, de hecho lo está sustituyendo, aquí lo voy a colocar. Cuando t es igual a 20, t mayúscula es igual a 50. Y por alguna extraña razón el autor dijo, aquí pongo el 50 y acá pongo lo del 20. ¿Ya se dieron cuenta que básicamente está haciendo eso? Entonces lo leería al revés, diría 50, t mayúscula, es igual a el 100 que ya tenía por e elevado a la k por t minúscula. Pero t minúscula vale 20. Quiere decir que 20 por k me da como resultado este 20k que está aquí. ¿Qué hizo con el 100? ¿Cómo se pasa de esta fila a la otra? Es demasiado sencillo. El 100 está multiplicando y pasa dividiendo. 50 entre 100 es equivalente a la fracción 1/2. Ahora, ¿qué hace para despejar completamente esta letra K? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Pues está realizando dos cosas que yo las voy a colocar aquí en esta parte. Son dos cosas que se están realizando. Porque ubiquen en qué vamos aquí. Vamos en la operación e a la 20k es igual a 1/2. ¿Qué hago para eliminar esa e? Muy sencillo. Lo encierro adentro de un logaritmo. Pero lo que le hago a un lado,
le hago también al otro lado. Perdón, que aquí quedó muy feo. Aquí sería logaritmo. Ok, ahí dice logaritmo. Entonces, exponencial y logaritmo se elimina y el 20 que estaba de hecho en el exponente baja hasta la base y diría 20k. Por lo tanto, 20k es igual al logaritmo natural, aquí ya salió mejor, de 1/2. Finalmente, 20 que está multiplicando pasa dividiendo, o también dicho de otra forma, 1 por 1 sobre 20, que multiplica al logaritmo natural de 1/2, es completamente equivalente a yo dividir entre el número 20. Y rápidamente yo voy a sacar mi calculadora, de hecho no lo están viendo ustedes eso, pero yo aquí voy a sacar mi calculadora y a la fracción 1 sobre 20 la voy a multiplicar por el logaritmo natural de 1/2 y eso me da un número negativo que es menos 0.346 y este número negativo es el que se está mostrando aquí, menos 0.346. Esto significa algo. Significa que si vuelvo a actualizar mi ecuación diferencial, ya está completamente resuelta. Ya sé cuánto vale C, ya sé cuánto vale K, y por lo tanto ya podría yo predecir con cierta exactitud en cualquier momento cuál va a ser la temperatura de esa barra. Notemos que la barra nunca puede estar abajo de 0 grados centígrados. ¿Por qué? Pues porque el cuarto o el ambiente donde está a 0 grados centígrados y esta ecuación lo sabe. Y también quiero que noten que K es un valor negativo. Si hubiera sido positivo significaría que está aumentando de temperatura, pero aquí de manera lógica está este valor de K con un valor negativo, lo cual indica que decrece. Ok, vamos a leer entonces lo que dice a continuación. Nos dice lo siguiente: el tiempo necesario para que la temperatura de la barra sea de 25 grados Fahrenheit se obtiene resolviendo la ecuación T mayúscula igual a 25. Pues claro, si ya sabemos que la temperatura debe de valer 25, ahora solamente debemos de despejar T minúscula. Y otra vez el autor lo volvió a hacer. Volvió a invertir su ecuación por alguna extraña razón. Noten que ahora queremos saber cuándo la temperatura va a ser de 25 grados Fahrenheit. ¿Recuerdan a los 20 minutos qué estaba sucediendo? De hecho, miren, aquí se quedó. A los 20 minutos era de 50 grados. Vamos a ver dentro de cuánto tiempo va a estar a 25 grados. Y pues aquí T mayúscula es la temperatura, vale 25. Del otro lado transcribimos completamente igual, porque del otro lado lo que quiero saber es cuánto vale esta T minúscula. Y ya vieron cómo se despeja muy parecido a lo que yo hice aquí, de este lado. Es casi idéntico como se despeja. El 100 pasa dividiendo y tendríamos 25 sobre 100. Eso es equivalente a un cuarto. La E se despeja con logaritmo. Y aquí tendría el logaritmo natural de un cuarto. Ahora pues aquí está, miren. Logaritmo de 0.25 es el logaritmo de un cuarto. O 25 sobre 100 es 0.25, que es completamente equivalente. Y finalmente, esta constante 0.0346, que multiplica la t, pasaría dividiendo. Resolviendo esta operación numérica, nos encontramos que t minúscula es igual a 40. Es decir, a los 40 minutos, ahora tiene 25 grados Fahrenheit. Aquí yo podría empezar a hacer una conclusión que no es del todo cierta. Si a los 20 minutos ya tiene 50 grados centígrados, pasó de 100 a 50, significaría que en el otro lapso de tiempo, de otros 20 minutos, vuelve a descender la mitad, que es 25. Esa conclusión no es del todo cierta. Y ahorita la vamos a ver en la gráfica de esta ecuación que está aquí. ¿Ok? Había una pregunta B. La pregunta B decía lo siguiente. Aquí ya nos dice que a los 40 minutos alcanzará 25 grados Fahrenheit.
Y la pregunta B decía lo siguiente: la temperatura de la barra después de 10 minutos. Claramente eso debe de estar entre 50 y 100. Pues esta es mucho más sencilla, porque para saber la temperatura de la barra en ese tiempo, únicamente necesito sustituir en esta ecuación que está aquí. Y aquí, pues creo que el autor lo hizo con el tema de los logaritmos, con el tema del logaritmo que tenía aquí. Yo voy a plantear la operación, cómo es que se tendría que hacer. Es completamente equivalente. Entonces la temperatura que va a tener a los 10 minutos es igual a 100 por E a lo que vale K, que K vale esto, multiplicado por 10. Y cuando yo resuelvo esa operación numérica en la calculadora, me da como resultado 70.71. O como el autor aquí nos lo dice, 71 grados Fahrenheit. Es decir, 10 minutos después de que se introdujo en ese cuarto, esa barra ya tenía 71 grados Fahrenheit. Y están resueltas en este momento ambas preguntas. Esta es la gráfica de esta situación. Esta es la gráfica de este comportamiento. Notan cómo está tendiendo a acercarse al cero, porque en dado momento se va a equilibrar con la temperatura del ambiente. Aquí la curva está muy empinada. ¿Por qué? Porque la temperatura está bajando rápidamente, pero conforme la temperatura empieza a llegar al cero, empieza a descender más lento. ¿Ya notaron ustedes lo que es esto? Es la primera condición inicial, que decía que en el tiempo cero tenía 100 grados Fahrenheit. ¿Ya notaron lo que es esto? Es la segunda condición inicial, que nos decía que a los 20 minutos tenía una temperatura de 50 grados Fahrenheit. ¿Ya notaron qué es esta C? Esa C es lo que yo acabo de encontrar, que a los 10 minutos tiene 75 grados Fahrenheit. ¿Ya notaron lo que es esta línea? Es la línea que representa 25 grados de temperatura. ¿Y ya vieron cuándo se intersecta? A los 40 minutos. Esta simulación quiero mostrárselas completamente en GeoGebra, así es que vamos para allá. Aquí estamos en GeoGebra ya y estamos viendo cómo el objeto está descendiendo de temperatura. En la coordenada X en este caso sería la temperatura, y en la coordenada Y en este caso, porque así lo maneja GeoGebra, en la coordenada X es el tiempo y en la coordenada Y sería la temperatura que tiene. Noten cómo se acerca cada vez más a 0 grados de temperatura. De hecho, después de casi 2 horas ya casi se equilibra con 0 grados de temperatura. Esta no es una ecuación perfecta, porque esta ecuación claramente nunca va a llegar al cero, jamás va a llegar al cero. Es una ecuación exponencial y es una ecuación de tipo asintótica. Trata de tocar al cero, pero nunca lo va a tocar. Aquí noten cómo este objeto aquí rápidamente está disminuyendo la temperatura, pero noten cómo se va haciendo cada vez más lento ese cambio de temperatura. Esto es porque cada vez se está equilibrando más con el cero, que es la temperatura de ese ambiente. Esta es la función que resultó de resolver la ecuación diferencial y cuyo valor de C era igual a 100. Pero ¿qué sucedería si yo no hubiera encontrado ese valor de C? Pues si yo no hubiera encontrado ese valor de C, tendría una función con una C que es una constante cualquiera, y eso representaría no una función, sino una familia de funciones. Y estas son todas las funciones que representarían. Si ustedes se dan cuenta en este campo de direcciones, aquí está pues la inclinación justamente de la recta o la curva, mejor dicho, por donde está este objeto pasando dadas estas condiciones iniciales. Este campo de direcciones lo que nos muestra son todas las demás posibles soluciones que pudo haber tenido la ecuación diferencial si hubiéramos cambiado estas condiciones que están aquí. En la parte inferior del video les voy a dejar entonces en este caso la hoja de trabajo y también esta simulación en GeoGebra.